Recientemente un amigo mío llevó a su hijo en un viaje por el río Colorado que atraviesa el cañón de la catarata ubicado en el sureste de Utah. El cañón es famoso por los 23 kilómetros de rápidos que pueden ser particularmente peligrosos. Uno de los instructores habló de aquellos barcos de vapor que usaban el carbón como combustible, ¿recuerdan? Arriba estaban el capitán y la tripulación, y abajo había unos hombres que no paraban de echar carbón a la caldera. Al inicio del viaje, un guía experto explicó las importantes instrucciones de seguridad, haciendo hincapié en 3 reglas que asegurarían el viaje a salvo del grupo a través de los rápidos. Regla número 1, permanezcan en el bote. Número 2, siempre lleven puesto un chaleco salvavidas. Y número 3, siempre sujétense con ambas manos. Imaginemos que uno de esos trabajadores suelta la pala y va y le dice a uno de sus compañeros: «Oye, ¿me parece a mí o el barco está girando a la izquierda?» Yo creo que eso no es lo que hay que hacer. Ahora mismo yo creo que deberíamos avanzar en línea recta, no cambiar de rumbo. Me parece que el capitán no tiene mucha idea de lo que está haciendo. ¿Sabes qué? Voy a ir arriba a hablar con él. Después volvió a repetir incluso con mayor énfasis, sobre todo, recuerden la regla número 1, permanezcan en el bote. Entonces, en ese momento, el hermano hizo una pausa, se inclinó hacia adelante y acercándose al micrófono dijo: «¡Echa carbón!». En su bondad, el Señor ha proporcionado ayuda, incluso un bote, abastecimientos esenciales como un chaleco salvavidas y guías expertos que brindan orientación e instrucciones de seguridad para ayudarnos a avanzar por el río de la vida hacia nuestro destino final. Eso hacemos tú y yo. Tú y yo somos los que echamos el carbón. Estamos activos haciendo el trabajo que Jehová nos ha asignado. Nos mantenemos ocupados en eso. Mantengan la misión centrada en los líderes de la iglesia. Nosotros no los llevaremos por mal camino ni podemos hacerlo. Mientras Jehová marca el rumbo de su organización, también nos guiará a nosotros. A medida que enseñen a sus misioneros a centrar su atención en nosotros, enséñenles que nunca sigan a aquellos que piensen que saben más sobre la manera de administrar los asuntos de la iglesia, que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo saben, y lo hacen mediante los líderes del sacerdocio que tienen las llaves para presidir. Que Jehová se encargue de Isaías 60:17, el cobre, el oro y la plata, y nosotros echamos carbón. Nos mantenemos activos y ocupados, con una buena rutina espiritual. Debemos llegar a ser como los hijos de Mosía, quienes se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad. Podemos llegar a ser hombres y mujeres de sano entendimiento. Esto solo se puede lograr si escudriñamos diligentemente las Escrituras para que conozcamos la palabra de Dios. Pero la vida es como es. Ya saben, surgirá algún que otro problema. La mayoría de nosotros pasamos por períodos donde apreciamos las aguas tranquilas de la vida. Otras veces encontramos rápidos que, en sentido figurado, se comparan a los que se encuentran en ese tramo de 23 kilómetros por el cañón de la catarata. Un problema al que puede que se enfrenten en algún momento de su vida es que les cueste mucho, se les haga difícil entender un cambio en la manera en cómo se hacen las cosas en la organización. Otros quizás se centren en las preguntas y dudas que tengan, que ellos experimentan. Naturalmente, el tener preguntas y dudas no es ilógico con el discipulado dedicado. Somos leales y apoyaremos el cambio. Pero nuestra mente sigue diciendo: ¿por qué hacemos las cosas de esta manera? Yo creo que lo mejor sería que las hiciéramos de esta otra manera. Comprendemos que de vez en cuando los miembros de la iglesia tendrán preguntas acerca de la doctrina, la historia o las prácticas de la iglesia. Aceptamos la manera de hacer las cosas y también las razones que había detrás. Y si alguien venía a criticar algo de eso, ahí salíamos nosotros en defensa. Los miembros siempre son libres de hacer tales preguntas y procurar sinceramente mayor entendimiento. Y ahora que lo logramos,
van y lo cambian. Incluso puede que hasta las razones que había detrás. Es en el tiempo tranquilo cuando el barco seguro de Sion navega con la brisa apacible y cuando todo está quieto en la cubierta que algunos de los hermanos quieren salir en los botes pequeños para nadar. ¡Echa carbón! Y algunos se ahogan, otros van a la deriva y otros vuelven al barco nuevamente. Bueno, al igual que algunos de aquellos primeros cristianos judíos, nosotros fuimos leales a cómo se hacían las cosas antes en la organización. Pero esa misma lealtad podría impedirnos ver en el momento lo bueno que es el cambio. Y como hemos dicho, ese es el problema. Pero ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? 3 cosas. Regla número 1. Permanezcan en el bote. Te has esforzado y hasta has orado para entender la razón del cambio, pero aún así no lo entiendes. No le des más vueltas. Sé paciente, porque en algún momento, puede ser pronto o no tan pronto, verás que todo encaja en su lugar y realmente entenderás lo bueno, lo sabio que es el cambio. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos hallar respuestas a nuestras preguntas? La hermana Camila Kimball, la esposa del presidente Spencer W. Kimball, compartió su estrategia para esperar las respuestas a preguntas difíciles. Ella tenía un estante metafórico para las cosas cuyas respuestas ignoraba, y al aferrarse a las cosas que sabía, mientras también estudiaba y oraba en cuanto a sus preguntas, logró un mayor entendimiento. Seguro que en nuestro servicio a Jehová hay muchas cosas que sí entendemos, que sí valoramos y en las que seguimos progresando. Muy bien, pongamos nuestra mente y corazón en eso. Aún tengo algunas preguntas en ese estante, dijo ella, pero he llegado a comprender tantas otras cosas en la vida que estoy dispuesta a aguardar pacientemente para recibir el resto de las respuestas. Algunas veces los fieles de los santos de los últimos días e investigadores sinceros empiezan a concentrarse en las añadiduras en vez de los principios fundamentales. Andar correctamente significa apoyar el cambio sin quejarnos. O sea que Satanás nos tienta para que nos distraigamos del mensaje claro y sencillo del Evangelio restaurado. Sin quejarnos. Quienes se distraen muchas veces dejan de participar de la Santa Cena porque se concentran en prácticas o enseñanzas de menor importancia. Para nosotros es fácil decir, es que eran unos tercos, tenían mala actitud. Y algunos eran así. En otras palabras, abandonan el barco seguro de Sion, se alejan del camino y apostatan. Pudiera costarle hacer esa transición, dejar de hacer las cosas como las hacíamos para hacerlas como nos dicen que las hagamos ahora. Trágicamente suelen sufrir consecuencias inesperadas a corto plazo y más tarde a largo plazo, no solo para ellos mismos, pero también para sus familias. Si en algún momento nos cuesta entender un cambio en la organización, tenemos un problema, pero también la solución. Número 2. Siempre lleven puesto un chaleco salvavidas. ¿Qué significa esto? Las palabras del Señor, según se encuentran en las Escrituras, y las enseñanzas de los apóstoles y profetas, nos proporcionan consejo y dirección que, si se siguen, servirán como chalecos salvavidas espirituales. Si hemos recibido nuevas instrucciones y en nuestra mente, en nuestro interior, no estamos del todo de acuerdo, tenemos un problema. Pero también tenemos una solución. Además de cultivar el hábito de la lectura personal de las Escrituras, debemos ser como los hijos de Mosía y dedicarnos a mucha oración y ayuno. Y tercero, Y número 3, siempre sujétense con ambas manos. en vez de obsesionarte con algo o seguir dándole vueltas a lo que por el momento no logras entender, mantente activo en tu asignación. He conocido a personas que no han permanecido en el bote y no se han sujetado con ambas manos durante tiempos de pruebas y dificultades. Y Pablo entendió este cambio. Y él no pensaba de otra manera, no estaba en contra.
o que no han estado en él durante tiempos de relativa calma, he observado que muchos, pero muchos de ellos, han dejado de centrarse en las verdades básicas del Evangelio. Mantente ocupado con una buena rutina espiritual. Debemos concentrarnos en estudiar, vivir y amar la doctrina de Cristo. Y verás que en ese mismo momento te sientes satisfecho. En resumen, Hermanos y hermanas, permanezcan en el bote, usen sus chalecos salvavidas y sujétense con ambas manos. porque es la solución para el problema del que estamos hablando, pero además para muchas otras situaciones de la vida. En su bondad, el Señor ha proporcionado ayuda, incluso un bote, abastecimientos esenciales como un chaleco salvavidas y guías expertos que brindan orientación e instrucciones de seguridad para ayudarnos a avanzar por el río de la vida hacia nuestro destino final. Mientras Jehová marca el rumbo de su organización, también nos guiará a nosotros. Nos ayudará a tener la actitud correcta y a sentirnos satisfechos. Eviten las distracciones. Y si alguno de ustedes se ha caído del bote, nosotros los buscaremos, hallaremos, ministraremos. No queremos ponernos en contra, porque ¿qué pasaría si nos quejamos o nos oponemos? No estaríamos andando correctamente. Y los traeremos nuevamente al barco seguro de Sión, donde Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo están a la cabeza. Viviremos el cambio más maravilloso de la historia, pasar del viejo sistema al nuevo mundo. Amén.